Hola a todos, hoy vengo a plantearos un reto fácil de conseguir y beneficioso para el medio ambiente. Vamos a conseguir pasar una semana con cero emisión de residuos. Para conseguirlo vamos a poner en práctica estos sencillos consejos que voy a explicaros a continuación. Utilizar bolsas reciclables para comprar. Debemos evitar las de plástico de un solo uso. Además podemos llevar bolsas más pequeñas reutilizables para comprar productos a granel tipo frutas, verduras, legumbres. En el supermercado se pueden utilizar exactamente igual que las de plástico, los dependientes no van a poner ningún problema. El vidrio es clave para conseguir nuestro objetivo. Tened en cuenta que es neutro con relación al producto que envasa. No mantiene ninguna interacción química con su contenido y puede almacenar cualquier producto por toda su vida útil. No altera el color ni el sabor del contenido del envase y además es 100% reciclable. Así que por todo ello vamos a convertirlo en nuestro tipo de envase preferido. La carne y el pescado los compraremos en la sección de carnicería o pescadería de los supermercados o en carnicerías y pescaderías independientes, pero los almacenaremos en nuestros tuppers de cristal que nos llevaremos a la compra. Nada de envoltorios ni envases, evitaremos así las bandejas con film de plástico. También podemos llevar frascos de cristal para comprar a granel frutos secos y legumbres. Este tipo de productos se puede comprar a granel en mercados. Si compras comida con envase de cristal, pepinillos por ejemplo, puedes guardar el envase de vidrio que es fácilmente reutilizable. Los tuppers que te llevas al trabajo con el almuerzo siempre preferiblemente de cristal reutilizables. Es preferible esto a los de plástico ya que el residuo plástico es muy complicado de gestionar. Otro tema muy importante es el que concierne a la higiene íntima de la mujer. Es mejor optar por la copa menstrual en vez de por los tampones y compresas convencionales que generan toneladas de residuos. También para desmaquillarnos podemos utilizar toallitas de microfibra en vez de los típicos algodones o toallitas húmedas que son desechables y generan muchísimo residuo. Estas toallas de microfibra se pueden lavar y se pueden reutilizar infinidad de veces. También podemos llevar una botella con nosotros a donde quiera que vayamos para evitar las latas y las botellas de plástico. Utiliza los restos de comida para hacer compost doméstico o en su defecto para llevarlo en una bolsa compostable a un contenedor de fracción orgánica. Y esto es todo. Como veis, no es tan difícil modificar nuestros hábitos de vida para reducir la cantidad de residuos que generamos. Es una cuestión de voluntad. ¿Te animas?